Las 9:15 de la mañana en directo en Hoy por Hoy el Dragón con nuestro invitado del día, Agustín Manrique de Lara, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios. Buenos días. Buenos días, Evaristo. ¿Qué tal? Muy bien. Ha visto que dice que hay 17 domicilios de empresas o personas que tienen empresas en paraísos fiscales, ¿no? Que aparecen en los papeles de Panamá, que proceden de Canarias, de Las Palmas 11 por ahora, se conocen 6 de Tenerife. Bien, ¿qué le parece? Pues parece que hay el doble de actividad económica en Las Palmas que en Tenerife. Esa es la primera conclusión que saco de la cifra. Es la conclusión que sacamos cada vez que tenemos datos económicos o datos macroeconómicos. Parece que siempre doblamos las cifras de la otra presidencia. Aquí la actividad económica será en Panamá o en Seychelles. Bueno, que evaden dinero nuestros, los señores. No tiene por qué ser evasión. No tiene por qué. Puede haber algún caso que sean gente que tiene negocios allí. Claro. Yo creo que pero probablemente no todos. Claro, eso siempre hay que distinguirlo, Evaristo. Hay actividad empresarial internacional, hay actividad económica en terceros países que prácticamente exige, y además, si no lo exige, es razonable que se trasladen, que se creen entidades en zonas de baja tributación desde donde se distribuye actividad a países en los que se opere, ¿no? Y hay negocios en los que prácticamente no se podría operar sin tener una empresa constituida en esas zonas de baja tributación. También Canarias, que no es considerada paraíso fiscal, tiene su zona de baja tributación, y aquí damos la bienvenida a las multinacionales que se asientan en nuestra zona especial canaria, tributando al 4% del impuesto de sociedades, y a todos nos parece muy bien. Lo que sí está mal, y en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, es que se utilicen esas zonas, que muchas veces también son zonas opacas, para trasladar fondos que no tributan en España. Eso no lo podríamos compartir nadie. Uh-huh. Usted, que es presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, pues tampoco creo que haya ocultado que se lleva bien con José Manuel Sorio, que es amigo, ¿no? Él se ha marchado de la vida pública por estos dichosos papeles de Panamá. ¿Le sorprendió la posesión de dimisión clara, rotunda, de todo? Pues no me sorprendió, porque él es una persona clara en la vida también, ¿no? Y es ejecutiva, es altamente ejecutiva. Cometió errores, los asumió y renunció a su actividad política, algo que supongo que todavía le causa algún dolor de cabeza, porque se entregó intensamente al mundo público, a la actividad política, desde que inició su andadura como alcalde de Las Palmas, y fue recorriendo todas las instituciones, Cabildo de Gran Canaria, Gobierno de Canarias, hasta tener el altísimo honor de ser ministro del Gobierno de España. Así que supongo que habrá sido una decisión pues de gran dureza asumirla, pero que se asume con responsabilidad. ¿Ha podido hablar con él en los últimos días? Claro que he hablado con él en los próximos días, y además cuando un amigo pasa por un mal momento hay que apoyarlo, y además creo que es lo que toca, además desde el convencimiento de que perdemos un buen activo en la vida política canaria. Pues está 2 años cobrando el sueldo de ministro. Se comenta que puede ir a lo mejor a trabajar hasta alguna embajada. No en vano, él es técnico del Estado, técnico comercial del Estado. ¿Sabe algo de esto o no? No, sí sé ¿A qué se va a dedicar? Vamos. Es técnico comercial del Estado, él es funcionario público desde antes de ingresar en política, está en excedencia, y ahora pues tendrá él que tomar decisiones sobre su futuro. Desde luego ahí tiene su puesto siempre reservado como cualquier funcionario público, y tiene pues todo el mundo abierto, porque las personas trabajadoras, competentes, ejecutivas, siempre encuentran camino. Uh-huh. No lo ha dicho, ¿no? Si se lo ha dicho no lo quiere decir tampoco usted, ¿no? No, desde luego a mí no me lo ha dicho, y no sé si él ya lo sabe, ¿no? Yo creo que todos necesitamos un periodo de reflexión antes de iniciar una nueva andadura. Uh-huh. Seguro que no cree que le falte tampoco ofertas en la empresa privada, ¿no? Lo que creo que no le falta es capacidad, así que yo confío en las capacidades de las personas, y cuando una persona tiene capacidad, pues, insisto, encuentra camino. Uh-huh. ¿Y usted le ha creído todo lo que ha dicho? ¿Cómo no lo voy a creer? Además, independientemente de la forma en que él da las noticias, ¿no? De esa forma pues equivocada, y que le lleva a renunciar a sus cargos públicos, la justificación de tener hace 20 y pico años una sociedad en un
paraíso fiscal para operar una naviera, pues creo que era fácilmente justificable y de ahí el error, ¿no? No creo que exista ninguna naviera operando. Aquí vemos el puerto desde de estas magníficas vistas que tú tienes en el estudio. No creo que ninguno de los barcos que veo atracados ahí delante o las navieras a las que pertenecen, ninguna de ellas creo que no tenga una cuenta abierta en alguna de estas zonas de baja tributación del mundo, ¿no? Es imprescindible para operar en este tipo de mercados, ¿no? Lo que pasa es que cuando se cometen errores por no disponer de información, por hacerlo de forma apresurada, pues asumen las consecuencias. Sí, aunque mantuvieron esa sociedad hasta 2002, que sí que ya tenía cargo público, ¿no? Ya tenía cargo público. Bien, sí, lo que viene de atrás, pues no se disuelve todo en 10 minutos, ni le dedica uno el tiempo que le tiene que dedicar a esas cosas. Yo creo que eso es lo menos importante, ¿no? Yo creo que hemos vivido 4 intensísimos años en esta última legislatura con un gobierno que ha tomado decisiones muy importantes y un gobierno al que ha pertenecido, al que ha tenido el honor de pertenecer, un canario al que no nos ha costado trasladarles las dificultades que pasábamos en Canarias, que ha sido capaz de entender, y no solo de entender, que eso no hacía falta explicárselo, sino de explicar a sus compañeros de gobierno lo que en Canarias necesitábamos en cada momento. Y afortunadamente, a pesar de la época de confrontación que existió entre el gobierno de Canarias y el gobierno de España, desde que se recuperó el consenso con la llegada de Fernando Clavijo, los avances de acuerdos entre el gobierno de España y el gobierno de Canarias han sido muy importantes y nos abren la puerta a la esperanza de que esto siga así en el futuro. Tenemos en Canarias además una comunidad... Salvo el REF fiscal y el ICTE, yo no encuentro otra cosa positiva. Bueno, es que ha habido muy poco tiempo, fiscal, ¿no? Que interesa especialmente a los empresarios y el ICTE, ¿no? Vamos a ver, ha habido muy poco tiempo. La época de consenso entre el gobierno de España y el gobierno de Canarias desafortunadamente ha durado poco, porque Fernando Clavijo llegó cuando llegó al gobierno de Canarias y fue el que tomó la decisión de recuperar el consenso con el gobierno de España, que aceptó esa mano tendida y se avanzó rápidamente en el REF fiscal, y no es poco, porque el REF fiscal no interesa a los empresarios, que también el REF fiscal nos interesa a todos los canarios, porque es una forma de incentivar la actividad económica y por lo tanto la generación de empleo en Canarias. Tenemos empleo en Canarias porque tenemos REF fiscal y tenemos REF económico, si no seríamos una comunidad subsidiada. Y el acuerdo sobre los fondos del ICTE es un acuerdo histórico, ¿no? Creo que más de 20 años persiguiendo un acuerdo en el que al final van a llegar a Canarias 1.600 millones aproximadamente en los próximos 10 años, 1.600 millones que nosotros esperamos que colaboren a transformar la actividad económica en Canarias, por lo menos que además colaboren a transformar la forma de gastar de las administraciones públicas, que vean el gasto como una oportunidad para generar más actividad económica y que no vean el gasto como un fin en sí mismo que se termina cuando el dinero sale de las arcas públicas para ser quemado, como hemos hecho en los últimos años, no solo en Canarias, sino en toda España, asumiendo importantes cifras de deuda a nivel nacional que nos han lastrado y que nos han costado 4 años de duros sacrificios a todos los españoles. Una de las herramientas de ese REF fiscal es la Reserva de Inversiones de Canarias, que fundamentalmente beneficia a los empresarios, y muchos les discutirían lo que usted dice respecto a que es para el empleo, porque el empleo se tira fundamentalmente del sector turístico. Usted lo conoce perfectamente. Mi hermano llegó por esa vía a presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, y Canarias va bien ahora, especialmente porque tenemos lleno turístico, y esas empresas del sector se benefician menos del REF fiscal, ¿no? Vamos a ver, para tener lleno turístico necesitamos tener una planta alojativa que reciba a esos turistas, ¿no? Planta alojativa que sin duda en muchas ocasiones se ha beneficiado del REF fiscal, de la RIC en concreto, tanto para su nueva construcción como para su rehabilitación. Por lo tanto, esos excedentes del sector turístico canario podían haberse invertido en otros destinos turísticos alternativos, destinos turísticos que tenían más éxito hace 5 o 6 años que Canarias, donde estábamos pasando grandes dificultades. El régimen fiscal de alguna manera hace que el dinero se quede cautivo en Canarias, que el empresario reinvierta en Canarias, y no solo que reinvierta sus beneficios, sino que reinvierta mucho más que el beneficio, recurriendo incluso al endeudamiento. Y es por ello por lo que Canarias poco a poco pues ha ido rehabilitando y ha ido construyendo nueva planta, que es la que hoy
nos da marca y la que hoy consigue atraer un turismo de calidad y que se puede mantener, porque el turismo que está yendo a la planta que no está rehabilitada, a la planta obsoleta, ese tristemente lo perderemos. Sí, efectivamente, hay una planta importante. Usted se ha quejado que no se pueden hacer inversiones por esta dichosa maraña administrativa de Canarias, que ahora se quiere resolver con la ley del suelo que propone el gobierno y el presidente del gobierno, Fernando Clavijo. ¿Usted tiene todas las esperanzas en esa ley? Todas las esperanzas nunca las podemos poner en el mismo cesto, Evaristo, pero sí que tenemos bastantes esperanzas en la ley del suelo. Viene a darle un revolcón al sistema legal que teníamos de protección del suelo, pero no pensando en la protección paisajística, sino pensando en la protección económica, pensando en cómo se puede utilizar el suelo para frenar actividad económica en uno o en otro sitio, donde se puede incentivar o frenar actividad económica. Nosotros lo que necesitamos es una buena protección paisajística y esa ya la teníamos y esa no se va a alterar. Somos la región de España con mayor suelo protegido y eso lo vamos a conservar, pero necesitábamos una ley que allá donde se pueda llevar a cabo una inversión en esos terrenos ya urbanizados, en suelos clasificados como urbanos, que ya tienen acera, que tienen bordillo, que tienen asfalto, que tienen farolas y bancos, que allí donde están esos solares que estaban pagando IBI y que llevan 15 años bloqueados a la inversión, que se pueda con agilidad invertir el producto que prevé el planeamiento municipal, insular y regional. Algunos se podían hacer, ¿no? Algunos de esos hoteles. Lo que pasa es que por los enfrentamientos empresariales entre unos y otros, en Gran Canaria, por ejemplo, no salen, ¿no? Porque esto es conocido, no hace falta entrar en detalles, pero... No hemos tenido la posibilidad de hacer nada hasta hace relativamente poco. Ya en la etapa anterior del gobierno de Paulino Rivero se abre algo la mano, aunque existe cierta discrecionalidad en la ley respecto a los establecimientos que se pueden acometer, y en estos momentos pues no se puede hacer tampoco todo, se pueden hacer algunas cosas y algunas tienen dificultades que son consecuencia, como tú bien dices, de diferencias entre grupos inversores que vienen causadas siempre por el entramado legal. Si la ley fuese clara ya podía haber muchas diferencias, que lo que se puede hacer, pero cuando no hay seguridad jurídica, pues nos vemos abocados a lo que tenemos. Es natural que entre la competencia se trate de limitar lo que puede hacer la competencia. Eso yo creo que es algo a lo que cualquier empresario está acostumbrado que le hagan, ¿no? Pero cuando hay una ley que es clara, que se puede interpretar de forma clara, pues eso sería un camino baldío que nadie recorrería. Sí, hay muchos casos, ¿no? Muchos muy conocidos, como el del Beril, ¿no? Ahora mismo con el caso del parque acuático, o en el oasis de Maspalomas, diferencias también empresariales. Es decir, que hay muchos tipos de bloqueo, no solo la maraña administrativa en sí, ¿no? Aunque usted dice que si estuviera la cosa muy clara no haría falta ni esperar tanto para ir a los tribunales, ¿no? Es que no tendría sentido, Evaristo. Nadie va a los tribunales a que en 10 minutos le digan que no tiene la razón. El problema es cuando uno va a los tribunales y tardan 10 años en decirle que no tiene la razón. Esos 10 años a veces son muy productivos y eso es lo que hay que evitar. Si tienen la confianza en la ley del suelo, al que también, por cierto, que da mucho premio al que tenga mucho suelo rústico, ¿no? Que se mete en un banco de suelo, ¿no? Ojalá sea así. ¿Por qué lo dice? Ojalá sea así. ¿Premio por el que tenga suelo rústico? Pues mira, porque... ¿Que no le ha visto la gente la lógica a esto? Pues yo sí le veo la lógica, porque nosotros vivimos en islas que de alguna manera son un parque temático, todas ellas, ¿no? El turista que va a San Bartolomé de Tirajana o a Mogán y que se instala en Meloneras, Playa del Inglés, San Agustín, Puerto Rico, Amadores, ese turista visita toda la isla. Hay zonas de la isla que han obtenido importantes plusvalías por estar en suelo turístico y hay otras zonas de la isla que deben conservarse adecuadamente para que los turistas que van a esas zonas en las que se obtienen las plusvalías sobre el suelo sigan viniendo. Es muy importante que la planta alojativa esté bien, pero es muy importante que Tejeda, Valle Seco, San Mateo, Valsequillo, Las Presas estén en perfecto estado. Y los dueños de esos suelos rústicos creo que también merecen compensación, porque tienen que hacer un enorme esfuerzo por mantener el paisaje del que también vivimos todos. Los detractores del borrador de la ley del suelo les preocupa mucho que el poder esté tan cercano en los alcaldes, porque ha habido consecuencias a nivel de todo el Estado por asuntos conocidos de corrupción. ¿A usted no le preocupa?
Pues me preocupa la corrupción en los ayuntamientos, en los cabildos, en las comunidades autónomas, me preocupa en todos los ámbitos de la administración pública. No creo que la solución para acabar con ella sea quitarle las competencias a los ayuntamientos. Yo creo que la solución va por otros caminos. Pero no sé por qué tenemos que desconfiar de los ayuntamientos o de los cabildos. Yo creo que podemos tener plena confianza y además los ayuntamientos pequeños, como puede ser el de Tejeda, que tú conoces bien, si no tuviese medios para desarrollar su planeamiento, puede hacer lo mismo que estaba haciendo hasta ahora, que es pedir tutela, que es pedir que el gobierno de Canarias o el cabildo de la isla pues le den apoyo técnico y legal para desarrollar su planeamiento. Yo no creo que eso vaya a ser un problema, francamente. Yo sí creo en que debíamos pensar no quitarle competencias urbanísticas, competencias de desarrollo, tener la capacidad de decidir lo que se hace en el suelo. Son los que mejor lo conocen, son los que mejor conocen a los actores porque conocen a los dueños del suelo, conocen a su población y conocen las oportunidades que puede dar ese suelo. Lo que yo sí creo es que donde debemos de alguna manera corregir es en la política turística. Creo que todo lo que tenga que ver con esa actividad económica debería subir un escalón en las competencias y debería estar en el cabildo de la isla. Creo que sería razonable que ese sector económico que mueve más del 30% del PIB, más del 30% del empleo, más del 30% de los recursos que ingresamos vía impositiva, tenga pero la política está vinculada a la otra supramunicipal. ¿Sí? No está vinculada a la otra. Una cosa es el desarrollo. Decimos dónde hacemos el hotel y urbanístico después, y luego ¿controlamos técnicamente por qué lo hacemos ahí o no? Sí, yo creo que en ese sector debía haber más presencia de los cabildos, incluso en el planeamiento. El planeamiento también. Sí. Sí, de todas maneras, entiende que hay que hacer más hoteles en la isla de Gran Canaria. Sin duda. Yo creo que nadie tiene duda respecto a eso. No hay más que darse un paseo, por ejemplo, por Meloneras, para ver la cantidad de parcelas urbanizadas con bordillos, farolas, bancos, parques, pagando IBI en los últimos 15 años al ayuntamiento que no han podido desarrollar los propietarios de ese suelo. ¿Cómo se lucha contra las camas ilegales, a lo que se refería hace un momento? Pues contra las camas ilegales se lucha fundamentalmente teniendo... Ilegales y alegales. Cuidado, porque hay algunas que son alegales y están ahí en un marco. Las ilegales no hay otra opción que clausurarlas, ¿no? Y las alegales lo que hay que hacer es que afloren y que estén en el mercado legal, regulando la actividad, simplemente incorporando las actividades reguladas. Yo creo que para que no exista eso, lo que tiene que dejarse funcionar más el mercado. Eso es una clara consecuencia de la intervención en el mercado turístico que ha existido en los últimos 15, 16 años. Si nosotros tuviésemos un mercado vivo, un mercado que está activo, que no tiene frenos, no tendría ninguna cabida la cama legal que está supliendo las carencias de camas por el frenazo que se le ha dado a la oferta. ¿Y falta inspección a la de la comunidad autónoma? La inspección sin duda es muy importante. Nosotros tenemos una tradición, no solo en Canarias, sino en toda España, de inspección a priori. La inspección más importante es la inspección que se hace a posteriori. Parece que a nadie le importa lo que pasa después que se abre un establecimiento. Y yo creo que ahí es donde debemos estar más centrados en la inspección. Debemos ser más flexibles en la apertura, debemos confiar no solo en los empresarios, sino en los técnicos que supervisan esos proyectos, que tienen que incluso verse si fuese necesario incrementar su responsabilidad respecto al producto que se pone en el mercado, porque debe cumplir todos los parámetros que establece el planeamiento y la ley, y una vez que hay un técnico que se responsabiliza de que eso es así, tirar para adelante, pero luego tiene que venir la inspección a posteriori, que tiene que ser dura, muy dura. ¿Qué espera que pase en el Oasis de Maspalomas? Pues yo espero que exista consenso, cuanto antes mejor. Eso sería la mejor solución, y si no existe consenso, lo único que podemos esperar es a que la justicia termine su lento proceso. Pero sería deseable que en esa especial pieza para los Gran Canarios, a las que todos yo creo que le tenemos muchísimo respeto, pues que se resolviese desde el consenso en el que el Cabildo y el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana tienen que jugar un papel fundamental para sentar a los actores que están ahí dentro y que son empresarios. Lo mejor, ¿Y son empresas? Son empresas casi todos, también hay particulares, algunos, no sí. empresarios, y yo estoy seguro
que es posible el consenso en el que se encuentre la mejor solución para los particulares, para las empresas y para la isla, porque estoy seguro que los intereses van a converger. Oiga, Agustín Manrique de Lara, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, ¿ha vuelto usted a hablar? ¿Se entiende ya con Antonio Morales o no? Claro. ¿Con el presidente del Cabildo? Claro. ¿Que tiene diferencias? Diferencias voy a seguir teniendo con él y con cualquier otro interlocutor público en momentos puntuales. Siempre la interlocución que mantenemos las organizaciones empresariales, como lo hacen las organizaciones sindicales, nos lleva a eso. Nosotros tenemos que decir las cosas que compartimos y las que no compartimos, y tenemos que decir cuál entendemos que es el mejor camino para que exista creación de empleo, para que exista actividad económica. ¿Se ha vuelto a reunir con él? Sí, muchas veces, y además en un tono muy cordial, y además creo que tenemos importantes proyectos que sacar adelante en esta isla que requieren del consenso y de la unidad de todos. ¿Por ejemplo? Pues, por ejemplo, los fondos del ICTE, por ejemplo, el desarrollo turístico, por ejemplo, las infraestructuras, todo lo que es el entorno paisajístico de la Gran Canaria 1. Creo que hay muchas cosas en las que debemos estar muy, muy unidos. Sí, en cuanto al ICTE, ¿usted espera equilibrio finalmente en las inversiones que se hagan en cada isla? Bueno, nosotros vamos a velar para que eso exista. Cada isla va a optar por modelos parece que diferentes, mientras que Tenerife va a ir a un modelo más por programas en el que el Cabildo se va a involucrar en cada proyecto que surja de cada municipio y va a duplicar los fondos que pone cada municipio, y eso creo que para Tenerife pues va a suponer un crecimiento importante en la inversión y en las infraestructuras que van a disfrutar en los próximos 10 años. En Gran Canaria parece que apostamos por un modelo de proyectos más municipales. Eso nos llevará a que invertiremos menos fondos y probablemente nos llevará a una mayor litigiosidad que no deseamos, ¿no? Porque puede que algunos fondos los perdiésemos si ese es el camino que hacemos. Pero vamos a luchar todos para que eso no ocurra, y desde luego vamos a luchar todos para que los proyectos seleccionados cumplan las características que va a pedir el decreto en el que estamos de acuerdo organizaciones empresariales, organizaciones sindicales y Gobierno de Canarias, y en ese comité de selección al que se va a incorporar la FECAM, la FECAI y las universidades canarias, pues van a velar para que se cumplan de forma estricta los proyectos. Y Gran Canaria va a tener proyectos para poder disfrutar de una recepción de fondos acorde al tamaño y a las necesidades que tiene Gran Canaria, que no olvidemos que tiene un importante déficit estructural de paro y que tiene unas necesidades de infraestructura. ¿Y el decreto del gobierno garantiza equilibrio? No es el decreto del gobierno no garantiza equilibrio. El decreto del gobierno lo que garantiza, y en eso estamos de acuerdo todos, es en cuáles son los proyectos que pueden pasar a ser financiados por este fondo y cuáles no. El equilibrio es algo que tiene que buscar después, y eso ya es una decisión más política, el Gobierno de Canarias en la selección definitiva de los proyectos que se van a ejecutar. Pero y en eso van a estar ustedes atentos, dice, para el equilibrio ese. Claro que vamos a estar muy atentos, y ahí vamos a estar con el Cabildo de Gran Canaria haciendo piña, y además de forma clara, pero además desde el convencimiento de que Gran Canaria es de las islas probablemente la que más necesita el fondo de desarrollo. Porque si nosotros analizamos, por ejemplo, la provincia de Santa Cruz de Tenerife, vemos que el PIB per cápita más alto está en la isla de Tenerife. Si analizamos los datos de la provincia de Las Palmas, el PIB per cápita más bajo está en la isla de Gran Canaria. Estamos en declive en esta isla, necesitamos fondos, necesitamos políticas activas y necesitamos consenso y unión desde la sociedad gran canaria, porque no podemos solo mirar fuera y echar culpas, tenemos que mirar hacia adentro y ver en qué estamos fallando para perder el liderazgo de crecimiento económico que sin duda somos capaces de recuperar. Pues el anterior gobierno de Las Palmas de Gran Canaria dejó muy pocos trabajadores en urbanismo. Consecuencias, tardan las licencias en darse a los empresarios para que se hagan inversiones. Muy pocos, tampoco que se han perdido continuamente empleos en ese área técnica. Ustedes que siempre habían estado históricamente en contra de que se contrate empleo público. En San Bartolomé de Tejana también parece ser la causa, según dice el alcalde. Faltan empleados en el área de urbanismo. Pues, menuda contradicción, ¿no? Ustedes quieren inversiones y no quieren empleos públicos. Evaristo, nosotros no estamos en contra del empleo público de ninguna manera. Estamos empleo público, ¿no? Estamos en contra del empleo público ineficiente. Claro, es que sobra mucho empleo público, sobra mucha administración pública. La administración pública, no solo en España, en toda Europa, ya absorbe el 50 o más del 50% de los recursos nacionales de cada país. Hay sector público muy ineficiente. No es el caso de lo que estamos hablando. Y yo he estado hablando con Augusto Hidalgo,
que está preocupado, y no solo preocupado, sino que está actuando, y me consta, para resolver lo antes posible el problema que tiene de atasco para resolver las licencias urbanísticas de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Ese es un motor importante económico para la ciudad y para las arcas municipales, y Augusto está preocupado porque cuando él se hizo cargo del ayuntamiento estaba en mínimos el departamento de urbanismo porque no tenía actividad. Con la reactivación económica llega una oleada de proyectos que no son capaces de gestionar, y creo que está pidiendo asistencia al Cabildo, que está pidiendo que le cedan funcionarios, y está en ese proceso de preocupación en tratar de resolver algo que nos preocupa muchísimo a los empresarios. Igual que San Bartolomé, lo ha dicho aquí el alcalde, le faltan empleados en el área de urbanismo, se le dio jubilando y lo ha podido reponer por la norma del PP que puso limitar la reposición. Efectivamente, todas las normas de control de gasto pues llevan a situaciones también injustas, ¿no? No solo para poder contratar nuevos funcionarios en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, sino también para poder gastar esos ahorros que tiene el Ayuntamiento en el banco y que por el límite del gasto tampoco puede ejecutar, ¿no? Normas globales siempre llevan a perjuicios puntuales, ¿no? Y eso es uno de los defectos que tiene esta ley, sin duda. Bien, y bien, ahora elecciones, ¿no? Elecciones el 27 de junio, segunda vez. Esto, ustedes ya han dicho que no es bueno que continuamente se esté votando, ¿no? Y no haya un gobierno no en funciones, un gobierno estable en España. Y ahora va a haber una formación en coalición electoral, Podemos con Izquierda Unida. ¿Cómo lo valora? ¿Qué gobierno quieren ustedes? Pues mira, respecto a que votemos muchas veces, la democracia es un sistema caro, ¿no? Es el mejor sistema del mundo, pero es muy caro. Repetirlo como vamos a hacer nosotros, pues es doblemente caro. Es algo que no debíamos permitirnos, que por responsabilidad nunca debió ocurrir, ¿no? Volvemos a elecciones, volvemos a tener la opción de elegir un nuevo Parlamento y un nuevo Senado, la Cámara Alta. Creo que lo que nos preocupa a todos en estos momentos es el Parlamento, y parece que vamos a tener un panorama muy parecido al que tuvimos hace unos meses, el 20 de diciembre, pero sin duda con la lección aprendida por parte de los líderes políticos, creo que especialmente por parte de algunos líderes que no tenían la experiencia suficiente para alcanzar un consenso de gobierno del color que fuese. Me preguntas ¿por qué gobierno preferiríamos nosotros? Preferimos un gobierno, las organizaciones empresariales, de amplio consenso. Creemos que es el momento, y que lo fue en los últimos meses y que ha sido una oportunidad perdida que ahora se puede retomar, es el momento de los grandes pactos. España necesita reformas en educación, reformas en sanidad, en financiación de las comunidades autónomas, que merecen el consenso general, y eso solo se puede hacer en estos momentos en los que podemos hacer de las dificultades una oportunidad, y eso con un gobierno amplio como el que era posible y el que volverá a ser posible después de las elecciones de junio, pues es lo que yo creo que deberíamos ver. Será una legislatura probablemente que no dure 4 años, pero será una legislatura cuyos efectos sí que duren muchísimos años, y eso es lo importante. Va a haber mucho protagonismo en el Parlamento, como lo debió haber habido si llega a haber habido un pacto en las elecciones que se celebraron el 20 de diciembre, después de pasar de 4 años en que el Ejecutivo, el Gobierno de España, ha sido el auténtico protagonista de la vida española. Tiene que recuperar el Parlamento su protagonismo, porque cada momento tiene su necesidad. España necesitó un gobierno ejecutivo y lo tuvo, y España ahora necesita un gobierno parlamentario y lo va a tener. Gracias por venir por aquí esta mañana y buenos días. Gracias, Evaristo. Muy buenos días.